Existe una fantasía generalizada de que la vida en la montaña, la vida en el campo, es más fácil. ¿Realmente esto es así? Bueno, en este video vamos a hablar justamente de eso. Mi nombre es Agustín y esto es Mantillo de Bosque, Permacultura Serrana. Y para empezar quiero hacer un análisis de por qué la gente piensa esto. Generalmente los espacios naturales, los espacios rodeados de árboles, naturaleza, lagos, lagunas, mares, representan hoy día para la mayoría de la humanidad un lugar de descanso, un lugar para relajarse, un lugar para vacacionar. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que todo parte de ahí. Relacionamos a la naturaleza con un lugar que no nos representa ningún problema. Siempre ante todo está bueno entender de dónde parte este imaginario colectivo. Yo creo que en mayor o menor medida todos tendemos a idealizar el cambio, ¿no? Y si bien el cambio siempre va a estar atado al crecimiento, sea positivo o sea negativo, es decir, más allá de que el cambio sea positivo o negativo, el resultante va a ser positivo. Y para que el reflejo de mi experiencia sea un poco más concreta, vamos a enumerar algunas cositas, algunos detalles de lo que representó para nosotros, para mí y para Sole, algunas de las experiencias más esclarecedoras sobre lo que es realmente vivir en el campo y la contrapolación con la vida en la ciudad. Y como factor determinante, y yo lo pondría en el primer lugar, vamos a decir el oficio. Así que número 1, trabajo, oficio. Cuando vivía en la ciudad, siempre había alguien, obviamente, trabajo de relación de dependencia, trabajando para alguien más. La constante y la rutina de trabajo era cumplir mi horario, mi jornada laboral, volverme a mi casa y listo. Durante la jornada laboral había alguien que me indicaba qué había que hacer, yo organizaba el trabajo y ante cualquier duda le consultaba a mi jefe, en ese caso, cómo debíamos proceder, qué había que hacer. Bueno, un poco mi labor era organizar mi trabajo, organizar el trabajo del equipo y a la vez desarrollar software, que era, bueno, el trabajo principal del equipo entero. Digamos, mi trabajo tenía funciones muy específicas que no se iban generalmente de un rango de funciones. Solo en alguna determinada ocasión podía hacer algo fuera de lo común, pero la mayoría de las veces era programar y organizar el trabajo. Y ahora, ¿qué pasa en la montaña? ¿Qué pasa en un lugar así? ¿Qué pasa en el campo? ¿Cuál es el trabajo puntual que vas a hacer? Y bueno, la realidad es que la vida del campo te lleva a aprender prácticamente casi todo oficio posible. Y realmente es muy necesario esto, no es excluyente. Tenés que aprender prácticamente a hacer de todo. Imagínense que nosotros estamos a 1 hora de viaje del pueblo más cercano. Entonces, si se nos rompe cualquier cosa, realmente casi no nos queda opción, a no ser que un vecino más o menos tenga la idea un poco más clara de cómo realizar ese trabajo que nosotros. No nos queda otra que ponernos a investigar y aprender. Cuando vivís en el campo, se torna fundamental aprender prácticamente todo oficio posible. Mientras más sepas, más vas a estar adaptado a poder llevar esta vida adelante. Si te negás y decís, no, yo de eso no sé nada, no, yo de eso... realmente va a ser muy difícil que te adaptes a un estilo de vida como este. Tenés que estar abierto a trabajar de lo que sea. Y si no sabes trabajar de eso, tenés que estar abierto a aprenderlo. Y te cuento algunas de las cosas que jamás imaginé que iba a hacer. Por ejemplo, instalación de termotanques solares, instalación de paneles solares, armado de estructuras para paneles solares. Todavía tengo que colocar un hierro acá y acá. Todo lo relativo a producir tu propio alimento. Construcción en piedra, construcción de invernaderos, agroecología, permacultura, sistemas agroforestales, soberanía alimentaria, utilización, mantenimiento y reparación de maquinarias, arreglo y colocación de alambrados, elaboración de bancales de piedra e implementación de sistemas de riego. Muchísimos sistemas de riego diferentes. Compostaje. Herramientas de edición de videos para justamente poder compartir y allanar el terreno para la gente que se quiere venir y transicionar desde la ciudad al campo. Y bueno, la lista podría seguir un rato más porque es constante. Cada año aprendo cosas nuevas y no dejo de aprender.
La naturaleza es una maestra muy dedicada a enseñarnos cuál es nuestro lugar en este mundo, por lo que si estás atento siempre va a tener algo para enseñarte. Otro factor determinante a la hora de transicionar de la ciudad al campo, y que muy probablemente te termine sorprendiendo, es la exposición a los factores naturales. Es decir, esa sensación de quedar expuestos ante la naturaleza. Así que, número 2, exposición a los factores naturales. Cuando vivía en la ciudad, algo que me encantaba era escuchar los truenos. Tronaba y me agarraba una sensación de euforia, me encantaba que tronara. Una tormenta sin truenos era como le faltaba algo. Hoy día escucho un trueno y me muero de miedo. ¿Y por qué? Cuando vivís en un entorno natural donde no existen los pararrayos, el pararrayo en este caso es la montaña, el árbol, tu casa, y pude ver rayos cayendo muy cerca de mi casa, truenos sonando demasiado fuerte, o sea, también muy cerca de la casa. Cuando el tiempo entre la luz y el sonido, es decir, el trueno y el rayo, es demasiado corta, eso quiere decir que cayó muy cerca. Hay un cálculo que no recuerdo bien cómo se hace, por cada segundo que pasa se considera una distancia determinada, entonces vos podés calcular más o menos a qué distancia cayó y cuán encima tenés la tormenta. Para los que no saben de la vida de campo, mucha gente se ha muerto porque un rayo cae muy cerca y terminan electrocutados, fulminados. Por lo cual, sí, las tormentas son muy peligrosas y hay que tenerles mucho respeto cuando uno es el único pararrayo en el campo. Así que no salgan a caminar durante una tormenta. Sobre todo en planicies, donde son el punto más alto en todo el lugar. Los vientos, acá estamos en una zona de vientos muy fuertes y en cierta época se caen los pinos por la fuerza del viento, porque en esta zona no es una zona para pinos, entonces las raíces son muy externas y esto genera que los pinos se caigan y ramas vuelen muy cerca de la casa. Si bien nosotros tenemos controlado el pinar alrededor de la casa, da miedo igual ver cómo se caen los pinos. La naturaleza en su máximo exponente. Luego están los granizos. En la ciudad podés sufrir un poco los granizos, pero acá dependés un poco de los cultivos, de un montón de factores que el granizo afecta demasiado. Las frutas de los árboles son golpeadas, después se maduran mal o se pudren porque quedan abolladas. Las crecidas del arroyo, como les he mostrado, que traen un montón de árboles, madera, rompen los alambrados, entonces es aún más trabajo. Después de una tormenta grande tenemos que ir a arreglar alambrados, ver si la crecida del arroyo no rompió algo. Las nevadas que condicionan muchísimo la salida afuera, es decir, si vos no tenés equipo de nieve, yo he salido con 3 pares de medias a caminar por la nieve en momentos donde ha nevado y se te congelan los pies. Siendo que no es una zona de nevadas muy abundantes, no tendría mucho sentido comprarse equipo para nieve. Los fríos invernales que pueden llegar a menos 10 grados, donde agarrar una herramienta se torna imposible, se te congela la mano, se te pone negra la mano del congelamiento. En una época lavábamos la ropa a mano también porque no teníamos lavarropa y las manos se nos ponían, imagínense, que en el agua helada con menos 10 grados tener que lavar era muy difícil. Así que los factores climatológicos van a condicionar muchísimo la permanencia de una persona en un lugar así, en el campo, en la naturaleza, en la montaña. Algo que decimos mucho, la gente que vivimos en esta zona, es que la prueba de fuego es pasar el primer invierno. Y lo mismo con el caso contrario, los calores extremos. Cuando hace muchísimo calor, hacen 40 grados de sensación térmica y tu vida y tu trabajo está condicionado a estar afuera, estar haciendo cosas afuera, trabajando, por ejemplo, la huerta, trabajando, cortando un pino, juntando leña, haciendo una casa, en una obra o lo que sea, estás expuesto al calor, al sol, es extremadamente peligroso y podés terminar teniendo problemas de salud por estar con ese nivel de exposición si no tomás los recaudos necesarios. Las lluvias torrenciales mismo, si las casas no están bien selladas, y esto es algo que le insisto a todas las personas que vienen acá y muchas veces no todos escuchan, los aleros de las casas tienen que ser bien amplios porque en esta zona llueve con mucho viento y muchas veces esas lluvias torrenciales acompañadas de viento hacen que el agua entre por cada ranura de la casa y se te inunde todo. Nos ha pasado tantas veces que estamos cansados ya de decirle a la gente, insistirle, hagan un alero grande. Punto número 3.
Organización del trabajo. Pueden ver cómo muchos de los factores que más van a condicionar la vida en el campo es el trabajo. Cuando trabajás de relación de dependencia y tenés a alguien que te dice qué hacer, cómo organizarte, es muchísimo más fácil. Cumplís X cantidad de horas, te dicen qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Volvés a tu casa y te olvidaste de todo. Cuando tu trabajo se encuentra en el mismo lugar que donde vivís, empieza la primera dificultad. Sentís que nunca salís de tu ambiente de trabajo. No estás en la oficina y ahora no estás en la oficina. Estás todo el tiempo en el lugar donde trabajás. Entonces te va a empezar a pasar que todo lo que ves se relaciona a tu trabajo y lo que tenés que hacer, a tus obligaciones. Por ejemplo, vas caminando y a mí me pasa decir, tengo que preparar el purín de ortiga. Hay un hormiguero que se está armando cerca de la huerta. Se cayó un árbol y tengo que cortar ese árbol en estos días porque está cortando el camino. Tiene una pérdida el termotanque solar. La canilla está perdiendo. Tengo que cambiar el cuerito. Y a eso vamos a sumarle las labores cotidianas de la casa. Hay que barrer, hay que lavar la ropa, hay que hacer todas las cosas que todos hacemos. Y no tenemos un lavrap cerca como cuando trabajás muchas horas a veces en la ciudad. Decís, bueno, hoy compro comida, hoy mando a lavar la ropa. Mucha gente lo hace. Pero al final terminamos trabajando para tener que dedicar parte de nuestro tiempo dedicado en el trabajo en pagarnos la comida, pagar a alguien para que cuide a nuestros hijos, pagar a alguien para que nos lave la ropa, pagar a alguien para que nos limpie la casa. El trabajo en general va a determinar muchísimo la forma de vida y cómo queremos abordar nuestras vidas acá. Vamos a tener que empezar a trabajar de todo un poco. Y ante todo, organizar el trabajo. Para eso nosotros tenemos unos videos donde explicamos sobre metodologías de trabajo, que fue durante más de 10 años de mi vida, parte fundamental de mi vida profesional y te puede servir, estés en el ámbito y proyecto que estés. Ya sea profesional, ya sea un hobby, ya sea cualquier ámbito que estés, te va a servir esta metodología de proyectos y organización del trabajo. Así que te lo recomiendo, te dejo el video por acá. Otro factor determinante, el punto 4, va a ser el tiempo. La percepción del tiempo que tenemos en la ciudad está muy condicionada a los ritmos de ciudad. En la naturaleza, parte de los tiempos van a estar dictados por los ritmos naturales. Por ejemplo, algo muy simple, si tenés hambre, no vas a poder pedir en el delivery. Vas a tener que cocinarte. A lo que voy también, en parte, es a los tiempos de trabajo. Pasó con Sole, en algún momento determinado, que no organizábamos bien el tiempo y nos la pasábamos cubiertos de obligaciones, reparando cosas, en proyectos que no eran nuestros proyectos personales, dedicando muchísimo tiempo a lo cotidiano y a cosas que no nos enriquecían personalmente, a cosas que tal vez uno se viene a vivir acá para tener tiempo para esas cosas. Luego nos dimos cuenta que no estábamos teniendo tiempo para, por ejemplo, Sole para tejer. Y el proyecto personal de Sole es tejer, es tener su marca de tejido, que le vaya bien con eso. Por mi parte, yo todo el tiempo estoy con ideas y me daba cuenta que no estaba teniendo tiempo para implementar esas ideas. Y acá entra en juego de nuevo la organización del trabajo y las metodologías. Un punto muy importante, que es la administración del tiempo. Un porcentaje de tu semana tiene que ser para proyectos personales. Obviamente, a veces no va a haber lugar porque, por ejemplo, no sé, se caen todos los pinos se caen 10 pinos en el camino y me la voy a pasar la semana cortando madera para abrir el camino. Pero estos imprevistos no van a suceder todo el tiempo y es fundamental priorizar y dejar de lado ciertas actividades para darle lugar a las actividades que más nos enriquecen y nos ponen contentos. Esas actividades que te motivan para vivir el día a día, para avanzar, para sentir que hiciste algo que te llenó el alma. Cosa que no va a suceder si basamos nuestras vidas en generar ingresos nada más, en concentrarnos en lo cotidiano, en mantener súper limpia la casa, en mantener arreglado todo, que no haya ningún desperfecto. Y realmente eso no es la vida real. Siempre va a haber algo roto, siempre va a haber algo que no funcione como debe funcionar. Y sí, o nos obsesionamos con que todo funcione perfecto o le damos lugar a las cosas que nos hacen bien. Así que administra bien a conciencia tus tiempos, dale un porcentaje que para vos sea lógico en tu semana a tus proyectos personales, a cosas que te hagan bien y te llenen el alma. Bueno, y en realidad los consejos podrían seguir así como los ejemplos que les dije en el primer punto,
Los consejos podrían seguir porque son muchísimos, pero no quiero que este video se extienda más, me parece suficiente por ahora. Estos 4 que me parecen los principales, si la memoria no me engaña, creo que estos son los principales porque son los primeros que siempre se me vienen a la mente. Recordá que si te gustan nuestros videos y querés colaborar con la creación de los videos, podés hacerlo mediante Cafecito, PayPal, Mercado Pago o presionando el botón unirme acá abajo, donde vas a tener unos iconitos con nuestras caras para divertirte un rato en los vivos, ponernos nuestras caras haciendo así, cosas así, caras raras, más una insignia distintiva. Son una pavada. Lo importante acá es que querés apoyarnos y bueno, que te unís al canal como miembro para mostrar tu apoyo y que nosotros podamos seguir haciendo videos. Así que bueno, espero que te haya gustado, no te olvides de compartir y hasta la próxima.